Buenos días, jóvenes. Soy la doctora Cecilia Yerén. Vamos a desarrollar la patología quirúrgica del esófago en esta primera clase de cirugía. Bien, rápidamente, para que recordemos la anatomía del esófago, nosotros sabemos que el esófago tiene una longitud, un tubo muscular que tiene una longitud de más o menos 23 a 25 centímetros, pero esta es una longitud anatómica. Nosotros cuando vemos un resultado de endoscopía dice en promedio 40 centímetros, y esto es lo que es medido a partir de la arcada dentaria. Está cerrado en la parte proximal, está cerrado en su parte proximal por el esfínter esofágico superior y en la parte distal el esfínter esofágico inferior. Como todo el tubo digestivo, una capa circular interna, longitudinal externa, el tercio superior de músculo estriado y los 2 tercios distales de músculo liso. Una diferencia importante de este tubo muscular es que no presenta la capa serosa. Tiene 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y adventicia, no hay serosa. Y es por ello, cuando hay patología neoplásica, rápidamente disemina hacia el mediastino posterior y hacia el tórax. ¿Por qué? Porque el esófago no tiene la cubierta de serosa. En cuanto a la inervación, está inervado por el nervio vago, fibras parasimpáticas y también hay fibras eferentes simpáticas. La irrigación a nivel cervical, el esófago cervical está irrigado por la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia. A nivel torácico, por ramas directas de la aorta torácica descendente. Y a nivel abdominal, el esófago abdominal es irrigado por la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, y la diafragmática inferior, que es rama directa de la aorta abdominal descendente. Punto de vista fisiopatológico, tenemos las partes son el esfínter esofágico superior, el cuerpo y el esfínter esofágico inferior. En el esfínter esofágico superior la presión normal es de 40 a 100 milímetros de mercurio, en el inferior de 10 a 45 milímetros de mercurio. Cuando nosotros tenemos una presión en el esfínter esofágico inferior menor de 7 milímetros de mercurio, estamos hablando de patología de reflujo gastroesofágico. En cuanto a las ondas fisiológicas, las ondas peristálticas, tenemos 2 tipos de ondas que son fisiológicas normales, las primarias que aparecen con la deglución y se siguen luego a la relajación del esfínter esofágico inferior, y las secundarias que van a barrer el bolo alimenticio en el esófago. Las terciarias son ondas patológicas. Son ondas a nivel del cuerpo esofágico que se presentan simultáneamente y que no ayudan al clearance del bolo alimenticio, sino que hace que más bien se quede el bolo alimenticio a nivel del esófago. Vamos a ver ahora las patologías motoras primarias del esófago. Dentro del grupo de patologías motoras primarias, lo que más característico, lo que más viene a nuestra mente es siempre la acalasia como patología motora primaria. Con menor frecuencia el espasmo difuso de esófago, el esófago en cascanueces, y algunos autores dicen que todas las patologías motoras primarias del esófago en realidad son una sola alteración con diferentes formas fenotípicas que pueden hacer la acalasia, el espasmo difuso de esófago, el esófago en cascanueces, y hay un cuarto grupo, una miscelánea, que no se puede agrupar en ninguna de las 3 anteriores y a eso le llaman las alteraciones motoras no específicas del esófago. Estos se van a caracterizar como alteraciones fisiológicas motoras, se van a caracterizar a la manometría. Y hay características manométricas que son, como son la acalasia, hay ausencia del peristaltismo a nivel del cuerpo del esófago. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar una dilatación del cuerpo del esófago. Entonces vamos a tener un esófago que va a parecer estómago, asociado a una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Habíamos dicho que el tono del esfínter esofágico inferior normal era de 10 a 45, que menos de 7 es reflujo y más de 45 acalasia.
está asociado a relajaciones incompletas o ausentes del esfínter esofágico inferior, al aumento de la presión intraesofágica en relación a la intragástrica. En el espasmo difuso de esófago hay contracciones simultáneas, repetitivas. Estas son las contracciones terciarias que habíamos visto que eran patológicas, intermitentes. Hay contracciones repetitivas, prolongadas, de gran amplitud y multifásicas que no permiten que pueda transportarse el bolo alimenticio. El esófago en cascanueces, hay ondas contráctiles distales de gran amplitud, más de 180 milímetros de mercurio, prolongadas más de 6 segundos, asociado a una peristalsis esofágica normal. Y todo aquello que no entra dentro de estas tres anteriores, dijimos, son las alteraciones motoras no específicas, que pueden tener una de estas características y no la podemos asociar en las anteriores, a peristaltismo segmentario, contracciones no propagadas en más del 20% de las degluciones, contracciones de pequeña amplitud, menos de 30, o prolongadas más de 6 segundos, repetitivas o multifásicas o retrógradas. Bien, de lejos, como dije, la más frecuente de todas las alteraciones motoras del esófago es la acalasia. Y dijimos, se caracteriza manométricamente por una ausencia de peristaltismo o disminución del peristaltismo a nivel del cuerpo esofágico, lo que hace que anatómicamente se va a traducir como una gran dilatación del cuerpo del esófago, asociado a una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Su causa es desconocida, no se conoce la causa, y la incidencia baja, 1 en 100.000, es igual en ambos géneros, y el grupo etario es bastante amplio, desde los 25 años hasta los 60 años. Cuando se presenta un cuadro clínico de acalasia por encima de los 60 años, hay que dudar que se trate de una acalasia y más bien ver los diagnósticos diferenciales como son cáncer a nivel de cardias o esófago distal, o las patologías de pseudoacalasia, que generalmente está asociada a tumores. En la fisiopatología, bien, la causa no es conocida. Lo que se conoce es que hay una disminución de las neuronas inhibitorias que transportan el neurotransmisor de óxido nítrico, y las neuronas excitatorias van a estar en mayor cantidad, como la acetilcolina, y esto va a producir a nivel distal del esófago la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Nuevamente, la causa es desconocida. Existen teorías que hablan, teorías autoinmunes, porque se han encontrado anticuerpos ante células del plexo mioentérico, o teorías infecciosas, con los virus neurotropos, pero ninguna ha llegado a ser la causa definitiva de la acalasia. Existen teorías que tratan de explicar el por qué se produce la acalasia, hay teorías autoinmunes, teorías infecciosas, pero ninguna ha podido demostrarse como causa única del cuadro de la acalasia. En cuanto a la clínica, lo más característico, la disfagia, la regurgitación, la baja ponderal, pero también podemos tener mal aliento, pirosis, tos nocturna, aspiración, las pequeñas microaspiraciones que a la larga pudieran llegar a neumonía, sobre todo en pacientes cercanos a los 60 años, dolor torácico si es que hay lesión en la mucosa. Y el diagnóstico. El diagnóstico se va a realizar indirectamente a la radiología, que vamos a encontrar en la radiografía de tórax una dilatación esofágica, dilatación a nivel mediastínica, con ausencia de la cámara gástrica. A la manometría, un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, ausencia de relajación o relajación incompleta con la deglución, y aperistalsis a nivel del cuerpo del esófago. Es posible también tener un diagnóstico a la endoscopía, sobre todo en pacientes cercanos a los 60 años, porque habíamos dicho que había cuadros de pseudoacalasia sobre todos los tumores. En ese caso debemos además pedir la endoscopía sobre todo para el diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a encontrar una dilatación mediastinal correspondiente a una dilatación del cuerpo esofágico, y a la radiografía contrastada
una dilatación del cuerpo esofágico y una terminación que normalmente le llaman algunas veces en punta de pajarito. Acá, en punta de pajarito, dilatación del cuerpo esofágico asociado a la estenosis distal a nivel del esófago inferior. A la manometría, ausencia de contracciones o pobres contracciones a nivel del cuerpo esofágico. Y a la endoscopía hay que hacer el diagnóstico diferencial para descartar malignidad, sobre todo en la presentación tardía de la acalasia, o cuando es una enfermedad de corta evolución, menos de 6 meses, o cuando hay una excesiva síndrome consuntivo, o cuando hay una dificultad para pasar el endoscopio, porque acá estamos hablando de una hipertonía, o sea, no hay algo anatómico, no hay una tumoración distal que impida el pasaje del endoscopio. También se puede utilizar la ecoendoscopía para ver si hay un aumento de la pared a nivel distal. Y diagnóstico diferencial entran, 1, los tumores, 2, la candidiasis esofágica. La esclerodermia también entra dentro del diagnóstico diferencial, cáncer infiltrante de cardios. Acá hay que colocar también la candidiasis esofágica como diagnóstico diferencial de acalasia. Ahora, en cuanto al tratamiento, dijimos, no se conoce la causa de la acalasia, hay teorías autoinmunes, hay teorías infecciosas, entonces el tratamiento está basado en relación a mejorar los síntomas o a disminuir la sintomatología del paciente. Y la sintomatología que tiene el paciente está en relación a la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, el tratamiento está dirigido a tratar esta hipertonía del esfínter esofágico inferior. Vamos a tener pacientes que tienen gran sintomatología y son jóvenes. Estos rápidamente van a querer llegar a un tratamiento a corto plazo para no tener que estar todo el tiempo como enfermedad crónica acudiendo a consulta. En ese caso, paciente joven con gran sintomatología, es preferible indicar el tratamiento quirúrgico. Pacientes de mayor edad o pacientes de alto riesgo quirúrgico, en esos casos es mejor utilizar el tratamiento médico. Entonces, el tratamiento de la acalasia está dirigido a tratar la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Esto se hace gracias al tratamiento médico cuando los síntomas no son muy groseros o con tratamiento quirúrgico si el paciente no tiene un riesgo quirúrgico muy alto y el paciente es joven sobre todo. Dentro del tratamiento médico se indica, como decimos, está dirigido a tratar la hipertonía del esfínter esofágico inferior, por lo tanto hay un tratamiento farmacológico cuyo objetivo va a ser relajar el esfínter esofágico inferior, vía oral con los nitratos o con antagonistas del calcio para relajar este esfínter esofágico inferior. En pacientes ancianos de alto riesgo quirúrgico se puede utilizar toxina botulínica, inyección vía endoscópica en los 4 cuadrantes del esfínter esofágico inferior. Esto va a tener una duración temporal, hay que repetir la inyección en 6 meses posteriores. Inyección de toxina botulínica por endoscopía digestiva alta, pacientes de alto riesgo, mucha sintomatología, no pueden someterse a cirugía, pero hay que volverlo a inyectar en 6 meses. En algunos casos se puede también utilizar, pacientes de alto riesgo quirúrgico, dilataciones neumáticas por endoscopía digestiva alta. Entonces, el tratamiento médico, farmacológico, con los nitratos, antagonistas del calcio, para relajar el esfínter esofágico inferior, o a nivel del esfínter esofágico inferior, inyectar toxina botulínica, hay que repetirlo en 6 meses, o también dilataciones neumáticas, ya sea con balones, con bujías rígidas o semirrígidas. Y en aquellos pacientes jóvenes con gran sintomatología y que quieren rápidamente poder tratar esta patología, se puede indicar el tratamiento quirúrgico.
Nuevamente, no hay causa, entonces tenemos que tratar esta hipertonía del esfínter esofágico inferior. ¿Y qué es lo que se hace? A nivel del esófago abdominal, es decir, a nivel del esfínter esofágico inferior, se realiza una miotomía longitudinal, unos 5 a 7 centímetros de esófago, se hace una incisión longitudinal siguiendo el eje del esófago, y a esa cirugía se le conoce como esófago-miotomía de Heller. Se puede realizar tanto por vía convencional, actualmente se puede hacer también por vía endoscópica. Ahora, si yo hago una incisión en el esfínter esofágico inferior, como complicación puedo tener reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, la esófagomiotomía de Heller debe asociarse a una cirugía antirreflujo. ¿Cuáles son las cirugías antirreflujo? Las fundoplicaturas. Fundoplicatura total o de Nissen, fundoplicatura parcial o de TUPE. T-O-U-P-E-T. Entonces, tratamiento de la calasia, hay tratamiento médico, farmacológico, toxina botulínica, dilataciones neumáticas, el tratamiento quirúrgico, la esófagomiotomía de Heller. Ven nuevamente ahí, farmacológico, que es bien aceptado, bien tolerado, hay efectos adversos, la cefalea, la hipertensión por los inhibidores de calcio. Ahí puede haber como desventaja taquifilaxia y además en el tiempo poco efectivo, pacientes tienen que tomarlo por larga data. La toxina hay que volver, hay que repetir a 6 meses, hay que volver a inyectar la toxina botulínica. La dilatación, aunque es baja la complicación, pero no menos importante, se puede producir perforaciones a nivel del esófago y generar mediastinitis. Y la cirugía es una cirugía de efecto a largo plazo, la complicación que puede tener enfermedad de reflujo, pero debe asociarse a una cirugía antirreflujo, ya dijimos las fundoplicaturas, es más eficaz, más duradero, bueno, más caro y la recuperación más larga. Y ahí dije, puede hacerse por vía abierta o por vía laparoscópica. Hay que hacer una incisión a nivel del esfínter esofágico inferior, 5 a 7 centímetros, al nivel de la unión esófago-gástrica. Bien, aquí resumen de lo que ya hemos visto. Si el riesgo quirúrgico es aceptable, se puede ir tanto a dilataciones neumáticas, endoscópicas o a la miotomía de Heller. O si el riesgo es inaceptable, en ese caso se utilizan dilataciones o inyección. Lo que más se prefiere es la inyección de la toxina botulínica por la poca posibilidad de complicaciones que puede tener. Bien. Y la otra patología era el espasmo esofágico difuso. Dijimos, algunos dicen son diferentes fenotipos de una sola enfermedad motora primaria del esófago. La edad más de 60 años, la causa igual desconocida, constituyen un mismo trastorno motor, dolor torácico, retroesternal, anginoso por estas contracciones, producto de las contracciones, de gran amplitud, prolongadas y no propagadas. Hay una sensibilidad elevada a los anticolinérgicos y a la radiografía de esófago contrastada, típica radiografía de sacacorcho. Esto es espasmo esofágico difuso. El tratamiento, igual como en la calasia, se puede inyectar toxinas botulínicas, pero esta vez no va a ser en el esfínter, sino a diferentes longitudes en el cuerpo esofágico. Y el tratamiento también igual farmacológico, los nitratos o los antagonistas de calcio. Se pueden realizar dilataciones, al igual que en la calasia, y en tratamiento quirúrgico, miotomías, pero estas miotomías se realizan a nivel del cuerpo esofágico. Igual, tratamiento derivados de los nitratos, antagonistas de los canales del calcio, dilataciones neumáticas o miotomías, pero a nivel del cuerpo esofágico. Bien, vamos a ver los divertículos del esófago. Pero antes de ver divertículos en el esófago, recordemos que los divertículos en el tubo digestivo pueden dividirse anatómicamente en dos grandes grupos. Aquellos que tienen todas las paredes del tubo digestivo, es decir, tienen mucosa, su mucosa muscular y serosa,
A eso se les llama los divertículos verdaderos. Y ejemplo de divertículo verdadero, pues el divertículo congénito de Meckel. El divertículo ileal de Meckel es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas del tubo digestivo. También tenemos otros divertículos, son los divertículos falsos o pseudodivertículos, aquellos que solamente tienen mucosa y o submucosa. Estos se producen por un aumento de la presión intraluminal dentro del tubo digestivo y esto hace que se hernie solamente la mucosa y la submucosa. Ejemplo de estos pseudodivertículos tenemos los divertículos esofágicos de la hipofaringe posterior, el divertículo de Zenker, o también los divertículos del colon, esos divertículos de la diverticulitis, esos son pseudodivertículos porque solamente tienen mucosa y submucosa. Bien, dicho esto, dijimos, los divertículos son verdaderos, tienen la pared completa, ejemplo, Meckel. Divertículo ileal que tiene todas las paredes del tubo digestivo. Divertículos pseudodivertículos solamente tienen mucosa y submucosa. Son adquiridos, generalmente se presentan por encima de los 50, 60 años y se deben a que la presión del gas dentro del tubo digestivo hace que en las zonas de menor presión se hernie tanto la mucosa como la submucosa. Es decir, los pseudodivertículos se forman de acuerdo a la ley de Laplace. El aumento de la presión intraluminal está asociado directamente a un aumento de la tensión superficial en la pared del tubo digestivo. Específicamente, los divertículos en el esófago. En el esófago podemos tener divertículos en el tercio superior, tenemos divertículo de Zenker. En el tercio medio se llaman los divertículos por pulsión o divertículos generalmente bronquiales. Y tenemos en el tercio distal los divertículos epifrénicos a nivel del tercio inferior del esófago. Entonces, dilataciones circunscritas en forma sacular o permanente que se originan de la pared esofágica y están unidas a la luz mediante un cuello. La causa, hay una disfunción del músculo esofágico, son raros y son generalmente hallazgos radiológicos. Entonces tenemos en el tercio superior del esófago, a nivel de la hipofaringe posterior, el divertículo de Zenker. Es un divertículo adquirido, es un pseudodivertículo que se produce por una falla de la compliance a nivel del tercio superior del esófago. Luego tenemos los del tercio inferior, son divertículos epifrénicos esofágicos. Hay otros que están en el tercio medio y estos del tercio medio son divertículos epibrónquicos o también llamados por tracción. La característica es que los divertículos a nivel del tercio medio del esófago se producen por un proceso inflamatorio asociado, un proceso como la histoplasmosis o la tuberculosis que generan adherencias entre la tráquea y el esófago y esto genera una tensión, una tracción desde el bronquio hacia el esófago, generando la formación de esta dilatación anatómica, el divertículo. Entonces, de Zenker, dijimos, son del tercio superior. Hacia arriba, el músculo como una V, constrictor inferior de la faringe. Hacia abajo, de manera horizontal, el cricofaringio. Se dice que hay una fibrosis de este músculo cricofaringio que hace cuando se produzca el peristaltismo, hay una falta de compliancia entre ambos. Y entre estos músculos constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio se forma un triángulo de Killian. Entonces, ¿por dónde protruye el divertículo de Zenker? A través del triángulo de Killian, que tiene por límites el músculo constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio. Es un pseudodivertículo de la hipofaringe posterior en una zona de baja resistencia entre el cricofaringio, que es horizontal, y el constrictor inferior de la faringe, que tiene en forma de V. Triángulo de Killian.
Hay una falta de compliance por fibrosis del cricofaringio. Es raro, más frecuente en varones y por encima de los 60 años. Entonces, hacia arriba, constrictor inferior de la faringe. Y hacia abajo, el cricofaringio. Acá está mal, es el esfínter esofágico superior. A ese nivel protruye el divertículo de Zenker. El diagnóstico, una radiografía contrastada, dijimos que generalmente son hallazgos radiológicos, una radiografía contrastada, esofágica, una endoscopía alta que debe realizarse de manera prudente, porque ustedes saben que para toda endoscopía, ya sea alta o baja, primero lo que se hace es una insuflación, y esta insuflación podría perforar el divertículo, entonces debe ser prudente por el riesgo de perforación. El tratamiento. Hay una alteración anatómica, que es esta formación sacular. Por lo tanto, hay que hacer primero, como dijimos, se forma por una fibrosis del cricofaringio. Como el músculo está fibrosado, hay que hacer una incisión sobre este cricofaringio. Entonces, una miotomía cricofaringia asociado a diverticulectomía. Igual puede hacerse por vía abierta, convencional, o por vía endoscópica. Se puede resecar el divertículo con una sutura mecánica, una grapadora endoyeía. Por vía abierta, una incisión del músculo cricofaringio, es decir, una miotomía cricofaringia y una resección del divertículo, que puede hacerse por vía endoscópica. Los otros divertículos, aquellos que son del tercio distal, en los últimos 10 centímetros del esófago, también son falsos, a un aumento de la presión debido a un desorden motor distal. Y los de tracción, dijimos, están asociados a un proceso inflamatorio a nivel de los bronquios. De histoplasmosis, tuberculosis, generalmente están asociados a fístulas traqueoesofágicas. Bien, veamos ahora el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es, como ustedes conocen, una enfermedad producida por el flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Ahora, este reflujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, algunos autores dicen que se puede enmarcar dentro de tres características fenotípicas. Hay pacientes con reflujo que van a tener solamente enfermedad por reflujo no erosiva y toda su vida va a ser una enfermedad por reflujo no erosiva. Otros van a avanzar y desarrollan enfermedad por reflujo erosiva, es decir, esofagitis. Otro grupo va a desarrollar sobre la esofagitis erosiva el esófago de Barrett. Todavía los autores no se han puesto de acuerdo en decir son enfermedades diferentes o es una sola enfermedad evolutiva, lo que apoya que sean enfermedades diferentes y que hay poca evolución realmente entre ellos. Hay pacientes que toda su vida son enfermedad por reflujo y no presentan Barrett ni erosión. Bien, sea cual sea la forma como se haya presentado el reflujo, estos van a tener una misma fisiopatología. Hay factores de riesgo para la producción del reflujo, como son alteración de la barrera antirreflujo, el esfínter esofágico inferior, el hiato esofágico en el diafragma y el ligamento frenoesofágico, que son anatómicamente la barrera antirreflujo. Hasta 90, algunos dicen hasta 90% de los pacientes con reflujo gastroesofágico tienen asociado hernia hiatal. ¿Y qué tipo de hernia hiatal? Hay un tipo de hernia hiatal que es la hernia hiatal por deslizamiento. En esta hernia hiatal asciende el esófago y asciende el estómago. Esta hernia hiatal por deslizamiento es el factor de riesgo más importante para la presencia de reflujo gastroesofágico. Entonces, tenemos factores de riesgo, alteración de la barrera antirreflujo, la presencia de hernia hiatal por deslizamiento, una dismotilidad o alteración de la motilidad esofágica distal, una hipersecreción ácida gástrica. La hipersecreción ácida gástrica genera dismotilidad esofágica.
El reflujo duodenogástrico, también hay mayor distensión del estómago y reflujo. Una dismotilidad gástrica, una defensa mucosa esofágica alterada, y existen también factores genéticos, se dice familiares de primer grado de aquellos que tienen reflujo, es más riesgo de que tengan también enfermedad por reflujo. La barrera antirreflujo, anatómicamente, la barrera antirreflujo está formada de 3 elementos: el esfínter esofágico inferior, el hiato esofágico en el diafragma, que ustedes saben anatómicamente se encuentra a nivel del cuerpo vertebral de T10, y el ligamento frenoesofágico. 3 elementos que forman la barrera antirreflujo. Y dijimos que en la fisiopatología va a estar asociado la distensión del estómago, que genera el flujo retrógrado, el aumento de la secreción en reflujo duodenogástrico genera una mayor distensión esofágica, el aumento de la presión intraabdominal y una alteración de la barrera antirreflujo. La hernia hiatal, este es un esquema de una hernia hiatal por deslizamiento. En esta hernia asciende el esófago y asciende el estómago. Esto va a generar una alteración de los mecanorreceptores a nivel de la barrera antirreflujo. Hay disminución del vaciamiento esofágico, que favorece un reflujo precoz, retrógrado. Se desplaza el ligamento frenoesofágico y el esfínter esofágico inferior queda localizado a nivel del mediastino posterior. Hay una dilatación, un ensanchamiento del hiato esofágico en el diafragma. Además, dijimos, hay una evolución hacia el esófago de Barrett, y el esófago de Barrett va a partir de una esofagitis erosiva. La esofagitis erosiva va a evolucionar hacia un esófago de Barrett. Este puede avanzar a una displasia leve, moderada, severa, y finalmente hacia el adenocarcinoma. ¿Qué quiere decir esta lámina? Que es factor de riesgo de adenocarcinoma de esófago, el esófago de Barrett, que se considera lesión premaligna. Entonces, es lesión premaligna para cáncer de esófago de tipo adenocarcinoma, el esófago de Barrett. Ahora, van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y por lo tanto favorecer la enfermedad por reflujo. Los alimentos como las grasas, el chocolate y el alcohol favorecen el reflujo. Los fármacos como los beta-adrenérgicos, los antagonistas del calcio, los barbitúricos, diazepam, la dopamina, la teofilina, generalmente que toman pacientes de edad avanzada, de enfermedades crónicas, eso genera o favorece el reflujo gastroesofágico. Los péptidos, el PIP, el neuropéptido Y, el inhibidor gástrico, y las hormonas como la colecistoquinina, los estrógenos, la progesterona, el glucagón, la somatostatina y la secretina, y es por eso que el reflujo es más frecuente en mujeres. En la clínica, el reflujo tiene una clínica que todo el mundo conoce. La clínica del reflujo, la pirosis. Eso se llama la clínica típica. La clínica típica que todo el mundo conocemos. Pirosis, síntoma típico en 75% de los pacientes. Asociado a regurgitación ácida, disfagia o dinofagia, puede haber hipo, dolor torácico, náuseas o pérdida del esmalte dental. Pero así como decimos la clínica típica del reflujo es la pirosis, que todo el mundo sabe, también hay la clínica atípica. Y la clínica atípica puede ser tan elevado hasta 80% de los pacientes. Y la clínica atípica generalmente va a estar asociada a las microaspiraciones o las microregurgitaciones. Esto genera microaspiraciones pulmonares. Y vamos a tener tos crónica, bronquitis, pacientes con diagnóstico de asma que no pueden ser tratados adecuadamente con inhaladores. Hay que buscar que estos no vayan a tener reflujo gastroesofágico. Y a la larga, si un paciente tiene bronquitis o tiene asma, como complicación puede desarrollar absceso pulmonar. Todo esto por las microaspiraciones. Síntomas otorrinolaringológicos, laringoespasmo, disfonía, tos, dolor faríngeo, disfagia intermitente, odinofagia, otitis media o alteración en el aclaramiento de la garganta.
dolor precordial. En promedio, se dice que esta sintomatología puede estar presente hasta 50% de los pacientes. Por ejemplo, vemos tos, 50% pacientes con reflujo, dolor torácico igual a disfonía, 40% de los pacientes con reflujo pueden tener sintomatología atípica. El diagnóstico, como la clínica es tan variada y tan amplia que hemos visto, la clínica no va a ser muy contributoria para el diagnóstico. Necesitamos un diagnóstico endoscópico, se puede hacer el monitoreo ambulatorio de pH, que puede ser a largo plazo o a corto plazo, y una prueba clínica de perfusión ácida de Bernstein. A la endoscopía, como habíamos dicho, hay un grado de esofagitis que puede ser no erosiva o incluso evolucionaria hacia el Barrett. Entonces la endoscopía nos va a dar ese diagnóstico. Y la clasificación de la esofagitis, de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles, tenemos a la endoscopía grado A, cuando hay más de una ruptura de la mucosa y esta es menor de 5 milímetros, sin sobrepasar los pliegues esofágicos. El grado B, hay más de una ruptura de la mucosa, tiene más de 5 milímetros, pero no sobrepasa los pliegues. Grado C, hay ruptura de la mucosa que sobrepasan los pliegues esofágicos, pero es menos del 75% de la circunferencia de esófago. Y el grado D, cuando hay ruptura que involucra varios pliegues de la mucosa esofágica y va a extenderse a más del 75% de la circunferencia esofágica. Es la clasificación de esofagitis endoscópica mediante la clasificación de Los Ángeles. Luego tenemos el monitoreo ambulatorio del pH, que es un método, tiene ventaja de ser portátil. Los estudios se pueden hacer a corto y a largo plazo. También va a valorar la capacidad del esófago de eliminar el ácido. Mide a la vez la presión, así también se puede hacer una manometría midiendo la presión del esfínter esofágico inferior. Habíamos dicho por debajo de 7, ya podemos pensar en enfermedad por reflujo, 1 o 2 milímetros en el esfínter esofágico inferior es ya diagnóstico. Registra el número de episodios de acidez a nivel esofágico y lo relaciona con los síntomas. Entonces ve si el paciente tuvo síntomas y se está asociando a la acidez esofágica. Y la prueba de Bernstein, que precisamente consiste en instilar mediante una sonda nasoesofágica ácido clorhídrico a la concentración de 0,1 normal, 6 a 8 mililitros por minuto, y se produce dolor cuando se instila la acidez, es positiva, prueba de Bernstein positiva. El tratamiento de la enfermedad por reflujo, tiene igual, hay un tratamiento médico, que son cambios en el estilo de vida, como son cambios en la dieta, habíamos visto que el chocolate, el alcohol favorece el reflujo, entonces hay que disminuirlos. Hay que aumentar la cabecera de la cama a 30 grados, o lo que constituye lo mismo, 15 a 25 centímetros por encima de la horizontal. Tratamiento farmacológico con anti-H2, prokinéticos o inhibidores de la bomba de protones. Y en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo están las fundoplicaturas. Que vimos, la fundoplicatura es desarrollar a manera de bufanda, el fondo gástrico se hace pasar por detrás del esófago y se hace a manera de un esfínter. Esto puede ser completa, la fundoplicatura de Nissen, completa, o la fundoplicatura parcial de Tupé. Igual ambas pueden ser convencionales o laparoscópicas. En pacientes de alto riesgo quirúrgico se puede utilizar tratamiento endoscópico. Se inyecta polímeros inertes a nivel del esfínter esofágico inferior. Se realizan aplicaciones con sutura mecánica endoscópica o se puede realizar cauterización de la esofagitis erosiva mediante radiofrecuencia. ¿Cómo se realizan las fundoplicaturas? Primero hay que generar, hay un reflujo. Dijimos que un factor de riesgo asociado a enfermedad por reflujo son las hernias hiatales. Lo que hay que hacer es primero diseñar un esófago abdominal de más o menos 5 centímetros. ¿Por qué? Porque en
en la hernia hiatal, el esófago lo vamos a encontrar a nivel del mediastino. Entonces, lo que hay que hacer es jalar el esófago hacia la cavidad abdominal, unos 5 centímetros de esófago abdominal. Hay que disecar a ambos lados del esófago y el fondo gástrico hay que hacerlo pasar por detrás del esófago y traerlo hacia adelante y se hace una sutura con la cara anterior del estómago. Entonces, fondo gástrico pasa a manera de bufanda por detrás del esófago hacia adelante y se plica. Entonces, una fundoplicatura, en este caso, completa o de Nissen o de 360 grados. Las hernias hiatales, ya vimos en parte, también se le llama hernia diafragmática, constituyen una protrusión de una parte del estómago hacia el mediastino. Cuando el estómago se introduce en el mediastino a través del hiato esofágico en el diafragma. Vimos el hiato esofágico en el diafragma, se encuentra localizado a nivel del cuerpo vertebral de T10, y el ascenso de esta hernia, o sea, puede ser de 2 tipos, o algunos hablan hasta 3 tipos, el tipo combinado. Tipo 1, como en esta figura, cuando asciende esófago, acá está terminando el esófago, y asciende estómago. Entonces la línea de la barrera de reflujo queda a nivel del mediastino. Tipo 1, por deslizamiento, es la que está entre 80 y 90% de los casos asociado a enfermedad por reflujo, y además es la más frecuente. Y tipo 2, o paraesofágica, en la cual el esófago queda en su posición anatómica normal y es el fondo gástrico el que ingresa a nivel del mediastino. Entonces, hay un tercer tipo que se llaman las tipos combinada, tipo 1 más tipo 2. Tipo 1, hernia por deslizamiento. Parte del estómago pasa hacia el mediastino a través del hiato esofágico en el diafragma. Asciende el esófago y asciende el estómago. Asociada como factor de riesgo a enfermedad por reflujo. Tipo 2, el esófago queda en su posición normal y es el fondo gástrico el que asciende. Este da más efecto de masa. Si el fondo gástrico asciende, va a dar mayor efecto de masa, mayor dificultad, mayor llenura precoz. Entonces tenemos la posición normal. Anatómicamente lo normal es que tengamos unos 5 centímetros de esófago abdominal. Eso es lo normal. Cuando la hernia por deslizamiento asciende el esófago dentro del mediastino y también asciende el estómago. Entonces la línea de la barrera antirreflujo queda dentro del mediastino. Y en la tipo paraesofágica, el esófago queda en su posición normal y es el fondo gástrico el que asciende. Esta da más efecto de masa, va a dar mayor compresión incluso del parénquima pulmonar. Entonces, tipo 1, tipo 2 y una mixta tipo 1 más tipo 2. La clínica, la de tipo 1 por deslizamiento, aquella que está altamente asociada a enfermedad por reflujo, la disfagia, el dolor torácico, la regurgitación y la pirosis. Y la paraesofágica es raro que esté asociada a enfermedad por reflujo, los síntomas son peor en la posición, hay dolor tipo anginoso, sensación de sofocación porque hay más efecto de masa, sensación de llenura y saciedad después de las comidas. El diagnóstico se hace a la endoscopía digestiva alta, a la radiografía de tórax y a la radiografía esófago-estómago duodeno contrastada. Como complicaciones de las hernias podemos tener sangrado, sobre todo en la tipo 2 paraesofágica, anemia por sangrado microscópico, o también puede haber aspiraciones broncopulmonares. Vimos acá la tipo 1, la radiografía de esófago, estómago contrastada, una imagen doble imagen de contraste en la hernia tipo 1 y en la tipo 2 cuando el estómago está dentro del mediastino.
El tratamiento tiene por objetivo aliviar la sintomatología, prevenir la anemia, el sangrado y reducir el reflujo gastroesofágico. Un primer tratamiento farmacológico con antiácidos y anti-H2, los inhibidores de la bomba de protones y disminución de la producción del ácido. Y cuando no mejoran al tratamiento médico bien llevado, bien seguido con lo ya referido, entonces se indica el tratamiento quirúrgico, solamente cuando falla el tratamiento médico. Y el tratamiento, el objetivo es reducir el contenido del estómago que está en el mediastino, reducirlo hacia la cavidad abdominal. Hay que crear un esófago abdominal de 5 centímetros y realizar la fundoplicación. Hay posibilidad de recurrencia, si incluso después del tratamiento quirúrgico, y hay también, complicaciones como toda cirugía mayor.